Buenos días, bueno, buenos días con todos. Sí, quería hacer estamos en la asignatura de cirugía 2, la rotación de neurocirugía. Soy el doctor Juan Barreto Stein, docente auxiliar de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y vamos a empezar la clase. Bueno, vamos a hablar de los tumores de hipófisis, ¿no? Tumor de hipófisis o tumor pituitario, el cual es su nombre, es un proceso neoplásico de crecimiento anormal en la glándula pituitaria o alrededor de ella que genera un cuadro clínico, ¿no? Edad. Los factores asociados son terapias de reemplazo hormonal, acromegalia, eh, neoplasias endocrinas múltiples, complejos sindrómicos, ¿no? Otros síndromes como Macune de Albright, tumores pituitarios familiares, ¿no? O sea, antecedentes familiares, edad de embarazo menor de 20 años, con menopausia, tumores o pólipos de colon. Es más frecuente en mujeres, la edad más usual es entre 30 y 50 años, y puede asociarse a enfermedades endocrinológicas. Básicamente implica ciertos procesos, ¿no? Como son factores humorales, ¿no? La hiperplasia celular, la alteración, ¿no? De la restricción del crecimiento, ¿no? Un desorden en este proceso, una senescencia y la generación de una célula neoplásica maligna, ¿no? Entonces, básicamente, no malignas en el sentido de que necesariamente el tumor tenga una estirpe maligna, sino también de que puede generar una proliferación rápida, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? En general. Los tipos de tumores de hipófisis más generalmente son, en primer lugar, el meadenoma, ¿no? El cual tiene dos tipos, ¿no? El no funcionante y el funcionante. A su vez, el funcionante, ¿no? Se divide en los siguientes: prolactinoma, porque es el tumor que secreta prolactina, tumor secretor de hormona de crecimiento, tumor secretor de adenocorticotropa, tumor secretor de hormona estimulante. Un momento, por favor.
Muy bien, ahora sí. Estaba diciéndole que había el tipo adenoma, el meningioma y el craniofaringioma. El adenoma, a su vez, se divide en no funcionales, no produce hormonas, ¿no? Circulantes alteradas, y la funcionante que sí produce hormonas alteradas, funcionantes, como son el prolactinoma, que secreta prolactina, el tumor secremiento, el de adrenocorticotropa y la hormona estimulante tirotropa. Este último es muy poco frecuente, ¿no? En los tamaños, básicamente tenemos el pequeño, llamado micro, que mide menos de 1 centímetro o menos de 10 milímetros. Los grandes, que es el macro, que mide entre 1 a 4 centímetros. El gigante, que mide 4 centímetros. Y las apariencias respectivas que tiene cada uno de izquierda a derecha, ¿no? Usualmente son de tipo hiperintensos. Hiperintensos en la resonancia, captan contraste y suelen ser, la mayor parte de las veces homogéneos, pero algunas veces son heterogéneos. La parte del tipo de notación. O sea, tiene áreas hiperintensas y áreas hipointensas, ¿no? La anatomía más relevante es que en la zona celar, en la zona pituitaria, ¿no? Nosotros tenemos que la zona pituitaria tiene los límites que son las clinoides anteriores, las clinoides posteriores, y en el interior podemos ver en esa imagen de perfil derecho cómo está. Noten también que hay unas relaciones en la parte superior con el parénquima cerebral, las laterales también con el parénquima cerebral, frontal y temporal respectivamente. En la parte superior de lo que es el nervio óptico, ¿sí? El nervio óptico está uno a cada lado, ¿no? Y el quiasma, ¿no? Que es la conjunción de ambos de este tipo. Entonces, básicamente está cerca de estas estructuras, así como los nervios craneales, ¿no? 3, 4, quinto 1, quinto 2 y 6. Asimismo, también está cercano a estructuras vasculares como son los senos cavernosos, que son una confluencia de venos, y las arterias carótidas internas. Muy bien. En su porción, ¿no? En sus porciones cavernosas, ¿no? Que es la más, vamos a decirlo, la más superior, y a la de comunicante posterior. ¿Okay? Entonces, básicamente vienen a ser esas las áreas más cercanas, las que están en la vecindad. Entonces, que la parte superior también tenemos a los ventrículos cerebrales, que contienen el líquido cefalorraquídeo, ya hemos hablado de esto previamente, ¿no? Entonces, ustedes pueden inferir de todo esto de que el tumor pituitario o hipofisiario, cuando crece, puede crecer hacia arriba y comprimir los nervios ópticos y dar afectaciones de la vista. Puede ir hacia la parte superior, ¿no? Del parénquima cerebral o lateral y darnos problemas tipo convulsivos, que no son frecuentes, pero puede pasar, ¿no? Y en la parte superior y posterior nos puede dar que comprima los ventrículos y nos genere hidrocefalia. Asimismo, se puede mimetizar o confundir con otro tipo de problemas como son los vasculares, como aneurismas u otros, ¿no? Y suelen envolver a esas estructuras de vasos, ¿no? Arterias y venas, como son la arteria carótida y los senos cavernosos. Entonces, cuando los tumores hipoficiarios crecen, en general están en muchos lugares. Y algunos, en casos más raros, pueden afectar el hueso, que está contenido básicamente en la silla turca. Noten que la silla turca tiene un trayecto recto, como se ve en esa línea, prácticamente hacia la nariz, ¿no? Hacia la nariz, ¿no? Y antes de eso están algunas estructuras como son el seno esfenoidal, ¿no? Los senos etmoidales, los tabiques nasales, los cornetes, etc. En cuanto al cuadro clínico, eso depende mucho de cuál sea. En el caso de los no funcionantes, que es básicamente, vamos a hacerlo como si fuera un tumor, un efecto, una masa que está ocupando un espacio, simplemente va a dar la clínica de dónde se encuentra esto. Nos puede dar un síndrome de hipertensión intracraneal que se configura básicamente en dolor de cabeza, vómito y visión borrosa. Nos puede dar un problema visual, ¿no? Visión borrosa, ¿no? Nos puede dar problemas de afectación de los nervios craneales, oculomotores, como la oftalmoplegia, y puede haber una invasión ventricular donde nos da hidrocefalia. Hemos hablado de hidrocefalia, ¿no? Nos puede dar un síndrome cerebral, donde por afectación del parénquima puede haber síndrome convulsivo o síndrome piramidal. En el primer caso se dan crisis convulsivas y en el segundo caso cuadros motores, paresia o hemiplegia. No es frecuente esto último, pero está escrito. En el caso de los adenomas, los funcionantes, ¿no? Que pueden ser solos o combinados, la prolactina nos va a dar síntomas que pueden ser de un efecto de masa junto con secreción láctea, ¿no? Anormal, ¿no? Por las mamas usualmente, trastornos menstruales, infertilidad, trastornos gonadales, osteoporosis, impotencia. En el caso del ACTH puede dar síntomas de
de una masa, y también enfermedad de Cushing, que es el síndrome de Cushing más el tumor intracraneal. Ya saben, la piel se adelgaza, se pone rojiza, el cuello de búfalo, ¿no? El aumento de peso, ¿no? Básicamente tiene una fase característica, pues la fase Cushingoide, ellos lo conocen, ¿no? Puede haber obesidad, hipertensión arterial, haber equimosis que aparezcan en distintas partes, pletorical redonda, cambios del humor, osteoporosis, grasa ortocervical o supraclavicular, y también, por supuesto, también pueden haber trastornos menstruales. En la hormona de crecimiento pueden haber síntomas de efecto de masa y puede haber también gigantismo estatural y extremidades, enfermedades cardiovasculares, alteraciones maxilo-orofaciales, ¿sí? La parte mandibular con un gran tamaño, diabetes mellitus, hipertensión arterial, apnea de sueño, síndrome del túnel del carpo, ¿no? En el TSH podemos tener síndromes de efecto de masa con hipertiroidismo o hipotiroidismo. Hay otros tumores como son los craniofaringiomas que crecen alrededor de la silla turca, pero pueden invadirla. Nos puede dar síndromes de hipertensión intracraneal, déficit visual, parálisis de los oculomotores, puede invadir la parte ventricular, generando hidrocefalia, o la parte cerebral, dando síndrome compulsivo, síndrome piramidal. Ya lo mencioné. Y similar con los meningiomas, ¿ok? Entonces, básicamente es lo mismo. Hay un cuadro clínico que es importante que lo recuerden, pregunta de examen, que es la apoplejía hipoficiaria, que es un cuadro súbito, brusco, de síndrome de hipertensión intracraneal, dolor de cabeza, vómito, visión borrosa, con un síndrome meningeo, donde hay rigidez de nuca, ¿no? Fotofobia, sonofobia, déficit visual y trastorno de conciencia. Hay que recordar esto porque esto puede generarse cuando un tumor se complica y se genera un infarto o una hemorragia del mismo. Recordemos que esos tumores están cerca de las áreas vasculares y son a las áreas de vasos, ¿no? Y son bastante vascularizados, ¿no? Entonces, esto puede dar estos problemas dentro del tumor, ¿no? Y puede generarse un problema de hipopituitarismo, donde hay una falta de la función de las hormonas fisiológicas de la ACTH, la GH, TSH y los. Entonces, estos son los cuadros más frecuentes. En los exámenes laboratorios, en los no funcionantes, craniofaringiomas y meningiomas, no suele dar mayores alteraciones. No suele, digo, pueden haber. En cambio, los funcionantes, solos o combinados, pueden dar alteraciones de la prolactina, cortisol, donde la prolactina la podemos dosar en sangre, el cortisol también, podemos hacer test, simulación de cortisol. En el GH podemos hacer evaluación de la glucosa y su test de tolerancia a la misma. Secreción de la GH, ¿no? Del crecimiento, y también el dosaje de todo esto, y además el dosaje correspondiente de hormonas tiroideas como el TSH, T4 libre y T3 libre. Los exámenes radiológicos más frecuentes son generalmente, inicialmente los pacientes suelen tener tomografías, como está aquí abajo, ¿no? Pero también pueden tener el mejor examen, el más específico, que es la resonancia magnética, para poder detectar con imagen cómo está. Ya lo mencioné, básicamente en la silla turca apreciamos áreas hiperintensas, ¿no? Que a veces puede tener áreas de hipointensidad y suelen captar contraste, ¿no? Miren cómo puede no solamente quedarse en la silla turca, sino irse a los lados, comprimir la parte vascular, o ir hacia arriba y comprimir, ¿qué cosa? Los ventrículos. Muy bien. Entonces es importante tener eso en cuenta. La apoplejía hipoficiaria lo vamos a ver con mejor apreciación con la tomografía cerebral sin contraste. ¿Muy bien? Entonces ahí nosotros podemos ver básicamente si hay algún sangrado, ¿no? Ven una hiperdensidad que determina el sangrado, la hemorragia que se presenta en eso. Otro examen menos frecuente que se usa, que es básicamente es la cateterización de los senos petrosos. Básicamente esto nos sirve para ver los tumores de ACTH. Aparentemente hay cambios que se dan en la parte vascular, lo voy a mostrar, la parte vascular dentro de los senos petrosos, ¿no? Y donde uno de ellos suele llenar menos cuando hay adiposo. Entonces, a la vez de esta situación se puede detectar cómo apoya el diagnóstico este examen. Y en el caso del planeamiento quirúrgico, cuando se hacen cirugías transesfenoidal, dijimos que está en el trayecto entre la nariz y la glándula pituitaria, para ver los senos paranasales y los senos correspondientes, que son cavidades neumáticas dentro del cráneo, podemos usar las tomografías de senos paranasales, ¿no? Básicamente. Otros exámenes que pueden estudiar son la oftalmología, donde podemos usar la perimetría computarizada
y los campos visuales, y también la fundometría óptica. Entonces la perimetría computarizada, que ve los campos visuales, también se le llama campimetría computarizada, nos permite ver. Sí, por supuesto, hay una campimetría que hacemos nosotros clínicamente, pero tiene mucho menos sensibilidad y especificidad que el examen oftalmológico en sí especializado. Y el fondo de ojo, la fundometría óptica, que nos permite ver si hay algún tipo de edema de papila o alguna afectación en particular la parte visual, ¿no? El diagnóstico final que nosotros vamos a tenerlo, la anatomía patológica de la pieza operatoria, que es la biopsia. Muy bien, entonces eso es lo que da el diagnóstico final. Nosotros no vamos a poder saber qué tumor es hasta que sepamos con una biopsia cuál es. La extensión tenemos de tipo paracelular, ¿no? A lo que se va a ir a los lados, donde puede afectar el seno cavernoso y las arterias parótidas. El supracelular, que va a ser el nervio quiasma óptico, el nervio olfatorio. La retrocelular superior, que afecta el tercer ventrículo. La retrocelular inferior, que afecta el tribus. Y cuando es multidireccional, que puede afectar la parte del lóbulo frontal o temporal cerebral. Hay muchas clasificaciones, ¿no? Como es la de Hardy, que nos ve la parte que es supracelular y paracelular, y la de que es que qué tanto invade el seno cavernoso con la arteria carótida. Entre más lo invada, más grande será y más complejo. Hay posibilidad de que se reseque todo el tumor, porque básicamente en la parte quirúrgica ninguno de nosotros va a estar escarbando y raspando la arteria carótida, ¿no? Cuando esto puede generar un sangrado que puede ser incontrolable y puede ser de una mayor mortalidad para el paciente. Entonces, lamentablemente, estos son tumores que no necesariamente son malignos, pero lo que sí suele pasar con ellos es que estos tumores suelen tener crecimientos rápidos y ser muy invasivos, muy invasivos. A decir verdad, no es frecuente que se pueda sacar todo el tumor. Eso es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que se quede una parte. Por eso estos pacientes deben tener controles. El manejo es multidisciplinario con neurocirugía y endocrinología. Y en caso de tratamiento, inicialmente se plantean 3 estadios: conservador, quirúrgico y la medicina nuclear. En el conservador vamos a usar los fármacos, como son en el caso del hipotiroidismo, la levotiroxina, en el caso de la prolactina, la ornotriptino, cabergolide, y en todos los demás daremos, en todos en general, daremos analgesia y antieméticos condicionales, ¿sí? Porque la paciente ya tiene dolor de cabeza y hay problemas a veces de náuseas, vómitos. En la parte quirúrgica tenemos las craniotomías y microexéresis, o resecciones, ¿no? También que son cirugías abiertas. También tenemos microresecciones transesfenoidales, que es una cirugía que básicamente es menos invasivas. Y también tenemos la endoresección transesfenoidal, que básicamente es con lo mismo, pero por endoscopio. Con nuestra transesfenoidal, el acceso es a través de la nariz. En la medicina nuclear tenemos la radioterapia. El que más tratando, sí, los adenomas, tumores no funcionantes, la cirugía es una pregunta. La parte médica, la parte farmacológica no tiene cabida. El prolactinoma principalmente es tratamiento farmacológico en primera línea. En segundo lugar, la cirugía junto con la radioterapia. En la acromegalia, ¿no? Tumor receptante hormona de crecimiento, en primera línea está la cirugía y en segunda línea la radioterapia con el tratamiento farmacológico. Y en la enfermedad de Cushing, en primera línea es la cirugía. Entonces vean de acuerdo al tumor cómo esto va a generar una variación. Entonces, ya. Entonces, de acuerdo a eso tenemos un esquema, ¿no? Las indicaciones quirúrgicas, o sea, de cirugía, cuando hay un tumor evidenciado y accesible que presente o apoplejía hipoficiaria, déficit visual progresivo, o acromegalia, palmopituitarismo, hipertensión intracraneal, hiperprolactinemia con síntomas asociados que no respondan a la terapia con fármacos y el tamaño mayor a 4 centímetros. Entonces, básicamente la moraleja es que generalmente los tumores los que son dependientes del prolactinoma son los que tienen como primera línea de tratamiento médico. Pregunta de examen. Entonces, en la parte quirúrgica tenemos la microexéresis, ¿no? Entonces, tenemos con el paciente, ¿no? Con asepsia, antisepsia, colocación de campos estériles, anestesia general y posicionamiento con tricotomía, o sea, de haber sacado el cabello en el área deseada, se coloca el fijador craneal, ¿sí? El fijador craneal. Con el fijador craneal luego hacemos la incisión de piel con el bisturí 21, luego cortamos la parte cutáneo muscular con electrobisturí, luego llegamos al cráneo donde hacemos la perforación craneal con el trepanador,
hacemos el corte del cráneo con el craneótomo o la sierra Gigli que se tiene, ¿no? Básicamente el craneótomo y el trepanador pueden ser básicamente motorizados, ¿no? O no motorizados. En caso no motorizados son manuales, ¿no? Lo que se llama el trepanador de Hudson y la sierra Gigli. Entonces son instrumentos que se usan para abrir el cráneo, ¿no? La parte motorizada y la parte no motorizada. La parte motorizada es el craneótomo y el trépano eléctrico, ¿no? O neumático, y en la parte de lo que viene a ser la parte manual, el trépano de Hudson y el SRI. Bueno, una vez que cortamos el cráneo, tenemos a la dura madre donde anclaremos como una estructura, ¿no? De Bickel 15 y perforaremos la meninge en la dura madre. Sí, vemos cómo está acá la meninge en la dura madre, la vamos perforando con el bisturí 15. A través de esa perforación, colocamos la tijera y recortamos la dura madre. A partir de aquí colocamos el microscopio quirúrgico preparado y con funda estéril para poder realizar el una vez allí, uno de los abordajes, porque hay muchos, encontrar ¿no? El force bipolar y en las espátulas podemos llegar hacia este lugar. Una vez que después de mucha paciencia se llega hasta ahí, ¿no? Primero cortamos la aranoides y luego entramos a esa área, vamos a encontrar, vemos ahí el quiasma óptico con los nervios ópticos izquierdo y derecho, ¿no? Y vemos que el tumor está invadiendo ambos, ¿no? Y está cercano a lo que dice ICA, que es la arteria carótida interna, y tiene su ramo, que ustedes pueden ver, la arteria cerebral anterior a uno que está ahí. Entonces, ¿dónde está el tumor? Básicamente eso hay que buscar la cápsula, ¿no? Hay que coagular la cápsula y quitarle, coagular los vasos que le llegan, ¿no? Una vez que se hace esto, va a haber que generar una rotura, un corte dentro de esa cápsula y colocar un aspirador y cureta para ir cureteando, decolando por dentro esa cápsula. Esto hay que hacerlo de forma múltiple, ¿no? Multidireccional y repetido, toma bastante tiempo hacerlo. Y una vez que está, ya se remueve, se saca la cápsula, el saco vacío, ¿no? Se revisa que esté todo liberado, o al menos la buena parte, se puede sacar todo. Y finalmente, luego de la revisión hemostática, se sutura, se realiza la clausura de la dura madre, de la meninge, luego del cráneo, y luego se cierra la parte cutáneo muscular. Y eso sería básicamente toda la cirugía. Los pacientes después de esto pasan a la unidad de cuidados intensivos. También puede hacerse cirugía transesfenoidal con microrecesión tumoral. Esta se puede hacer con microscopio, se posiciona al paciente, ¿no? En decúbito dorsal, pero con la cabeza inclinada hacia la parte hiperextendida. Una vez que esté hiperextendida, una vez que está hiperextendida la cabeza, se va a buscar el tabique nasal, ¿no? Se va a hacer un corte con el 15, ¿no? Y ahí se va a colocar unas espátulas, vamos a colocar ahí también un espéculo, ¿no? Unos espéculos especiales que van a abrir paso hacia la parte posterior. Vamos a hacer un equipo radiográfico que se llama el arco en C, que da bastante radiación. Y en esta vista de perfil lateral izquierdo vemos el cráneo, sus dientes o mandíbulas, su parte orbitaria y el espéculo que está llegando, casi llegando a la parte del seno esfenoidal. Una vez allí que estamos en ese seno esfenoidal, acá en la derecha, en la parte superior derecha vemos el espéculo, ¿no? Colocamos el microscopio quirúrgico y con el drill o taladro, ¿no? O instrumento de forceps podemos ir resecando la parte ósea, de la quilla de esto seno esfenoidal y poco a poco ir palpando con los instrumentos de alcance como son el disector, palpando que estemos todavía en la parte de antes de la dura madre. Una vez que llegamos a la parte anterior de la dura madre, se hace la remoción de esta parte ósea de la parte posterior, ¿no? Del seno esfenoidal y llegaremos ahí a la silla turca. Una vez allí, vamos a realizar una incisión de la meninge, ¿no? Porque hay meninge, ahí hay dura madre.
hacer una incisión y a través de eso tratar de perforar la cápsula y tratar de evacuar con la cureta y el aspirador todo lo necesario que se pueda multidireccionalmente con mucha paciencia. Parece que uno está en un solo canal cerrado, estático, pero en verdad no lo está. A decir verdad, al estar allí dentro, ¿no? El sentido y la dirección puede variar bastante, ¿no? Porque la anatomía se distorsiona. Y hay que tener mucho cuidado de no dañar las arterias carótidas internas que pueden estar dobladas o arqueadas hacia ese lado. Si esto pasara, ¿no? Va a presentarse un sangrado masivo donde lo que va a tener que hacerse es operar al paciente por vía transcraneal. O sea, abrirle el cráneo, en otras palabras, ¿no? En términos sencillos. Entonces, de aquí que radica lo peligroso de esta cirugía. Puede parecer menos invasiva, pero al momento de todo puede tener mucho más riesgo y peligro que la anterior. Una vez que se hace esto, que se evacúa todo y se revisa la hemostasia, se coloca una capa de grasa que se puede obtener del área periumbilical y esta grasa, ¿no? Básicamente va a cubrir ese defecto de la meninge que hemos cortado. Colocamos unos hemostáticos, que son como unas pequeñas esponjas descartables, ¿no? Y luego en esta área donde estamos, ¿no? De la nariz, donde ya hemos salido, vamos a colocar, a veces se puede suturar, hacer una pequeña sutura con un hilo bastante delgado y pequeño, pero a veces no es necesario, y básicamente colocamos estos apósitos, ¿no? Como estas, como lo digo, mechas, ¿no? Básicamente son como pedazos de gasa, ¿no? Largos, ¿no? Del tamaño que puedan entrar dentro de la nariz, embebidos en antibióticos, ¿no? Básicamente que puede ser tetraciclinas o pueden ser a veces furacinados. Entonces esto se introduce, se deja allí, ¿para qué? Para que se mantenga lo más estéril posible esta área quirúrgica que se ha operado. Luego de eso el paciente pasa a recuperación. Estos pacientes pasan a área de cuidados intensivos, actualmente, cualquiera de las dos cirugías, porque hay que tener cuidado con la complicación más frecuente y más mortal, pregunta de examen, diabetes insípida. Esta consiste en alteración de la función de la hormona antidiurética. Básicamente tiene entre su cuadro clínico una sed excesiva del paciente, mucosas y piel seca, dolor de cabeza, vómito, alteración del sensorio y puede haber incluso la muerte. El manejo se hace con hormona antidiurética sintética como la desmopresina, básicamente, o la vasopresina. Básicamente, en los exámenes auxiliares vamos a encontrar, ¿no? Que el sodio, ¿no? Lo vamos a encontrar alto, ¿no? El sodio lo vamos a encontrar alto, ¿no? La densidad de la orina baja, ¿no? Con su osmolaridad también baja. Vamos a encontrar un equilibrio electrolítico negativo, o sea que hay más pérdidas que ingresos, ¿no? Y una diuresis de más de 2 litros por kilo por hora. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque son pacientes que están con toda la piel seca, la piel en mucosas secas, hay dolor de cabeza y vómito, puede haber hasta trastorno del sensorio, ¿no? Y están con el sodio alto, la densidad y osmolaridad de la orina bajas y un equilibrio hidroelectrolítico negativo a favor de las pérdidas o egresos y una gran diuresis por lo menos. Puede haber cuadros de hipopituitarismo, hemorragias intracraneales, ¿por qué? Por la ruptura de las arterias carótidas o algunos vasos cerebrales, ¿no? Infección del sitio operatorio, dehiscencia del sitio operatorio, meningitis, absceso cerebral, tumores residuales, fístulas o fugas de líquido cefalorraquídeo, deformación nasal, transefenoidal y amaurosis, ¿no? El pronóstico visual, cuando hay problemas visuales, no siempre mejora, usualmente solo detiene su progreso. En los casos de los adenomas, canifangiomas y meningiomas son altamente recidivantes. Todos son altamente recidivantes, vuelven a aparecer y crecer en el tiempo. Hay que continuar con el manejo por endocrinología y neurocirugía laboratorial y de forma neuroradiológica, o sea, con exámenes de sangre y con radiológicos para ver los controles, con resonancia magnética cerebral, con contraste y CELAR y de la silla turca, cada 3 a 6 meses. No hay que suspender bruscamente la medicación, sino de a pocos. Para esto tiene que apoyar el médico endocrinólogo, especialista en endocrinología, y los controles son por esta especialidad de endocrinología, neurocirugía y oncología. Entonces, eso sería lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muy bien, doctores, ¿alguna duda, alguna pregunta? Doctor, una consulta. Sí. Doctor, en caso de un prolactinoma que mencionó que normalmente no se le realiza una cirugía,
¿Cuándo sí va a ser necesario realizar una cirugía en un prolactinoma? Sí, como ya lo mencioné, ¿no? De primera elección son el tratamiento farmacológico porque suelen autolimitarse o controlarse el tema hormonal. Pero como ya lo dije, puedo repetir, cuando hay síndrome de hipertensión intracraneana, hay una afectación hormonal que da cuadros clínicos refractarios al tratamiento farmacológico, un problema visual o también un síndrome de apoplejia hipoficiaria, esto tendrá indicación quirúrgica para el paciente. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces hemos visto lo más importante, hemos visto la clasificación, hemos visto las definiciones, hemos visto el cuadro clínico, hemos visto los exámenes auxiliares, hemos visto la evolución, el pronóstico, tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, el manejo y básicamente con esto espero que haya sido didáctico, provechoso. Bien, entonces doctor, ¿quedaríamos con usted para cuándo la próxima clase? ¿Sería bien para mañana o en esos días de la semana? Lunes. Ya, Creo que el lunes usted podría me ser avisa. en la tarde o en la noche, doctor. Ya, está bien, no hay ningún problema. Entonces, me avisa, doctor. ¿Ya? Yo puedo Ya, estar en la tarde. En la tarde creo que podría ser más tranquila. ya, Ya, ya está bien. ya, doctor. Gracias. Entonces, estamos en comunicación. Gracias a todos. Gracias.